Neurocoaching y las 5 formas en las que puedes dedicarte a cambiar la vida de las personas y ganar dinero en el proceso. Vamos a hablar acerca de coaching, mentoring y un montón de cosas, así que ¡arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, champ? Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Campoy TV si me estás viendo en YouTube. Y hoy vamos a platicar acerca exactamente de estas 5 formas en las cuales puedes dedicarte a transformar la vida de las personas. Y a lo que nos referimos muchas de las personas como el negocio del acompañamiento. Vamos a hablar acerca de esto, del coaching, etcétera. Pero antes de arrancar quiero hacer 2 aclaraciones. Lo primero es, ¿por qué demonios estoy haciendo estos videos? ¿Y cuál es el objetivo de estos videos? Resulta que hace unas semanas una chava que está en mi membresía, Coach Digital Rentable, llegó y me dijo: Francisco, es que estoy pues muy frustrada porque me metí a una certificación de algo que al final me estoy dando cuenta que no me quiero dedicar, y entonces ya no sé realmente si yo quiero ser coach o no quiero ser coach, o qué demonios se refiere todo esto del coaching. Y la idea de esto es aclarártelo. Quiero que sepas que personalmente yo viví exactamente el mismo proceso. Hace aproximadamente unos 13 años asistí a una conferencia y de repente yo vi una persona que estaba hablando acerca del emprendimiento, de la transformación, de cómo cambiar tu vida, de muchas cosas, y yo dije, yo quiero dedicarme a hacer eso. En ese momento, pues yo les pregunté qué hace él y me dijeron, es un coach. Y entonces yo dije, es un coach, él está haciendo coaching. Y entonces fui, pagué una certificación, me metí a una certificación de coaching. Y cuando empecé en el módulo 1, módulo 2, me empecé a dar cuenta que eso no era lo que yo quería estar haciendo, que no me estaban enseñando nada de lo que se supone que yo quería aprender a hacer, que hacía esta persona. Y entonces me di cuenta que realmente coaching no era lo que yo quería hacer. Así que negocié con las personas con las que había pagado la certificación y al final, pues, me regresaron una parte del dinero. Pero después de todo, al final fue bastante frustrante porque fue, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto no es coaching. Entonces, voy a platicarte de esto con la intención específicamente de que si en este momento tú a lo mejor estudiaste mentoring, o te certificaste en PNL, o te dedicas a la yoga, o estudiaste semiología de la vida cotidiana, o cualquiera de estas cosas, y de repente dices, Francisco, soy coach, no soy coach, me quiero dedicar al coaching, ¿qué quiero hacer? Esto te sirva para aclarar este proceso. Esto no tiene como objetivo para nada ni un objetivo académico, ni enunciar lo que es la verdad del coaching, ni nada por el estilo. Al final esto te va a recomendar un par de videos que sí están mucho más en el punto académico y voy a platicarte acerca de esto. Así que básicamente esa es la primera aclaración. La segunda aclaración quiero explicarte y quiero arrancar por decir esto. Existen, y esto es como que el primer gran punto, existen 2 conceptos de a lo que las personas nos llevamos o nos referimos cuando hablamos de coach, ¿ok? Existen 2 conceptos. Vamos a hablar de un concepto al que se llama como el concepto coach mainstream, ¿no? Que es el sentido de coach mainstream se refiere esencialmente a todos aquellos que son personas que se dedican a acompañar a las personas en el proceso de la transformación de su vida, de su negocio, de sus finanzas, etc. Es decir, está este concepto como de el coach, como un montón de disciplinas, un montón de cosas a las que se refieren con el proceso de acompañar a las personas. Vamos a llamarle el coaching mainstream o el concepto de coaching común, convencional, el que la mayoría de las personas utilizamos. Y está el otro concepto de coaching, que el concepto de coach, que el concepto de coach se refiere a un profesional del coaching no directivo. Esencialmente esto, incluso ya se creó una teoría general del coaching y es toda una profesión y hay un montón de trabajo académico respecto a este tipo de coach. Cuando el 99.99% de las personas nos referimos a coach, no nos referimos a este concepto teórico o académico o incluso al concepto del coach profesional no directivo. Nos referimos a este concepto de coaching en el sentido mainstream y a eso vamos a hablar el día de hoy. Y de ahí vamos a definir y vamos a llegar a este proceso también y lo vamos a incluir y vamos a explicar exactamente a qué se refiere, a qué se dedican y cuál es el objetivo de esto. Entonces, esto es muy importante porque al final de cuentas el objetivo de este video es basado en esto que ya hablé en otros videos. Obviamente utilizar este concepto para poder ayudarte a ti a definir básicamente cómo quieres cambiar la vida de las personas, qué es lo que quieres hacer y cómo puedes ganar dinero con ello, ¿vale? Así que vamos a arrancar hablando de esto. Básicamente quiero decirte que existen 5 formas en las cuales lo que vamos a llamar el coach mainstream o este concepto del negocio del acompañamiento, básicamente existen 5 formas importantes en las cuales puedes realmente capitalizarlo, dedicarte a ello y cada una tiene una función muy diferente. Vamos a arrancar primero con lo que vamos a llamar los procesos consultivos de asesoría y terapia. Básicamente, lo que quiero decirte es, de hecho existe un diagrama completo que es el diamante del acompañamiento, que también voy a citártelo, está en el video de Jaime Molins, hay un video muy interesante en el cual explica, en donde Leonardo Ravier lo explica, pero esencialmente quiero explicarte esto. Existe este proceso de lo que vamos a llamar la consultoría y el asesoramiento y la terapia, que básicamente lo que tratan de hacer es decirte el qué hacer, más bien el cómo hacerlo, el cómo hacer las cosas, cómo es que tú debes de hacer algo, ¿ok? Cómo es que tú puedes
lograr un resultado. Básicamente eso es lo que hace un consultor, también lo que hace un asesor, y muchas de las terapias también hablan y tocan estos procesos o estos puntos. Por otro lado, básicamente, cuando hablamos de consultoría, hablamos de muchas personas que, por ejemplo, muchas de las personas que se dedican al marketing y que dicen soy un coach de marketing, en realidad son consultores de marketing. Y lo que están haciendo es decirte cómo se hacen las cosas, ¿ok? En una parte de mi negocio nosotros hacemos consultoría y por supuesto nos sentamos a decirte cómo hacer algo. La parte importante de estos negocios de acompañamiento al final es que el resultado no se da solamente porque yo lo haga, sino implica una colaboración de nosotros dos para poder obtener un resultado. Entonces, el resultado de lo que el consultor y el asesor logra hacer, pues se va a ver influido por lo que la otra persona haga. Y normalmente la consultoría y la asesoría implica un proceso uno a uno. Son procesos normalmente más one-on-one, en donde pues tú te dedicas a decirle a la persona cómo hacer algo. Estos procesos de consultoría y asesoría normalmente tienen que ver con cosas primordialmente de negocios, pero también está, por ejemplo, cosas como el marriage counseling, en donde te estoy haciendo una consultoría acerca de cómo manejar tu matrimonio para que tu matrimonio sea feliz. Básicamente esto es algo que es muy importante, y si tú te ves más haciendo algo así, como diciéndole a la gente cómo lograr algo, es muy factible que la consultoría, la asesoría, el counseling sean mejores herramientas para hacer lo que tú quieres hacer. Y técnicamente estamos hablando de eres un coach mainstream, eres una persona que te dedicas al acompañamiento, pero no estás haciendo coaching cuando haces eso. Lo que estás haciendo es aconsejar a las personas y darles un poco de consejo. Si te está sirviendo este video, déjame un comentario aquí abajo. Por otro lado, tenemos la segunda forma de ganar dinero con esto, que es el mentoring. Y el mentoring esencialmente se refiere a todas aquellas personas que cuando has logrado un resultado, enseñas a otras personas a lograr el resultado como tú lo lograste. Esto es básicamente lo que muchas personas, cuando tú ves a alguien como Brendon Burchard, que te habla de Experts Academy, o cuando ves a muchos de estos libros que te dicen tú puedes transformar tu historia o puedes transformar tu experiencia en un negocio rentable, se refieren a herramientas de mentoring, que básicamente se dice, no solamente es el cómo, sino cómo lo hice yo. Es decir, cómo yo tuve un matrimonio exitoso, cómo yo logré rebasar la barrera de los $100,000 anuales vendiendo, dedicándome a la transformación. Cómo yo me convertí en conferencista. Cómo yo hice algo. Básicamente esto implica que hay personas, y seguramente tú tienes eso, en donde ya tienes una experiencia. Y esa experiencia puede ser una experiencia académica o una experiencia personal, pero básicamente es donde tú acompañas a estas personas al proceso de lograr este resultado basado en tu experiencia o basado en un importante estudio o un importante trabajo de investigación. Yo conozco muchas personas que arrancan en esto diciendo, a ver, llevo 5 años estudiando cómo es que las personas logran hacer un maratón. Yo no soy maratonista, pero me he dedicado a estudiar, he estado trabajando en eso, llevo muchísimo tiempo haciéndolo. O por ejemplo, gente que me dice, llevo mucho tiempo trabajando y estudiando y trabajando y analizando y viendo cómo es que construyes, por ejemplo, o arrancas tu primer negocio. Yo no soy emprendedor, pero me dediqué a estudiarlo, lo estuve trabajando y también desde ahí puedo hacer un poco de mentoring y formar a las personas y enseñarles, aunque normalmente el mentoring está mucho más vinculado con la forma en la que yo personalmente he logrado hacer esto, ¿no? Es decir, normalmente es así. La tercera forma, que es una forma muy importante, tiene que ver con la formación. La formación, es decir, cuando normalmente tú te dedicas a enseñar también, ¿no? Básicamente el qué de las cosas, qué es lo que se tiene que hacer, y normalmente te dedicas pues justamente a la capacitación y toda esta parte formativa. Tiene mucho más que ver con el desarrollo de habilidades y con el que las otras personas, más que tengan resultados, desarrollen alguna habilidad. Así que muchas veces cuando alguien llega y me dice, Francisco, es que yo quiero ser coach, y le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice, quiero dedicarme a dar cursos y clases y formaciones. Normalmente se refieren a esta parte que tiene que ver con la formación. Y normalmente hay formación one-on-one, existe la formación one-on-one, que muchas veces se va a parecer como al mentoring, pero normalmente se refiere a la formación, te refieres a dar cursos, capacitaciones, talleres. La cuarta forma es lo que vamos a llamar la facilitación. La facilitación va a ser esta manera en donde normalmente tú vas a expresar una opinión, ¿ok? Vas a expresar, vas a contar tu historia, tiene que ver con el tema de dar conferencias, tiene mucho más que ver con esta parte. Por ejemplo, muchas de las personas se dedican a ser influencers, muchos de los que son influencers, de la gente que nos estamos haciendo en este video, básicamente lo que estamos es facilitando. Estoy diciéndote mi opinión, estoy dándote quizás parte de lo que yo he hecho y básicamente es lo que muchas personas quieren hacer. Muchas, de hecho, te podría decir, la mayoría de las personas cuando me dicen, Francisco, quiero ser coach, se refieren a eso, se refieren a, vi a Tony Robbins un día en un entrenamiento y quiero dedicarme a dar entrenamientos como los que hace Tony Robbins, o vi a Alejandro Saracho y entonces quiero hacer lo que hace Alejandro Saracho, y muchos de ustedes básicamente es lo que quieren facilitar en el escenario, y de hecho eso es básicamente lo que yo quería hacer cuando arranqué en este mundo. Y número 5, y ahora sí, el turno del coaching, o a lo que vamos a llamar el coaching profesional no directivo. Y lo quiero decir así esencialmente por lo siguiente. Normalmente, digamos que está
este proceso en donde un grupo de personas que empezaron a encontrar que estaban todas estas disciplinas dispersas y seguramente, bueno, de hecho, hay mucho más información, mucho más técnica y académica lo que tú vas a decir, pero esencialmente se empezaron a dar cuenta que había una manera, una forma en la cual tú podías hacer que las personas tuvieran cambios realmente radicales, que lograran insights y despertares muy poderosos. Y se empezaron a dar cuenta de que esa manera era una manera no directiva, es decir, yo no llego y te digo qué hacer, no te transmito, no hago, realmente mi papel como coach no es un papel protagónico, es un papel por el contrario, mucho más de dejarte a ti hacer y simplemente acompañarte en el proceso. Y es un proceso no directivo por eso. Son normalmente estas personas que, si tú lo vieras, son personas que más bien hacen preguntas muy poderosas y normalmente trabajan en la forma uno a uno. Básicamente lo que pasa es que esta nueva profesión de coaching, esto nuevo a lo que se le llama, voy a decirle nuevo porque es relativamente reciente, tiene menos de 100 años, ¿no? Como profesional. Incluso acaba de salir una teoría general del coaching refiriéndose no al proceso mainstream del coaching, sino de esta profesión no directiva, y eso es a lo que muchas veces nos referimos con coaching. Y es una forma extremadamente poderosa de cambiar la vida de las personas. Yo personalmente he trabajado con coaches que se dedican a eso y que cuando he vivido esos procesos de coaching he logrado insights y desarrollos muy importantes. Ahora, esto básicamente es otra de las formas en las cuales tú puedes capitalizarlo y obviamente tienes que dedicarte a estudiar esa profesión de coaching e ir a certificarte y a trabajar y a hacer mucho, obviamente, para convertirte en un profesional del coaching, porque es como si fueras a estudiar derecho o psicología o cualquiera de las otras grandes disciplinas que existen en el universo, ¿no? Y obviamente hay que hacerlo de una forma profesional si es que quieres ser un profesional del coaching no directivo. Ahora, para terminar con esto, y voy a ir, digamos, ayudando, porque también es muy importante. De repente, ¿qué pasa? Llega una persona y me dice, Francisco, yo quiero hacer lo que hace Tony Robbins o quiero hacer lo que hacen otras personas. Lo que quiero decirte es, existen multiplicidad de disciplinas, y voy hablando de ellas, multiplicidad de disciplinas que ayudan a la transformación del ser humano, que ayudan al acompañamiento, como la programación neurolingüística, la semiología y otras. Pero es muy importante entender que cuando tú y yo, personas comunes y corrientes, ¿no?, normales, convencionales, nos referimos a coaching, nos referimos a todas esas disciplinas. Y por supuesto puedes hacerlo. Solamente es muy importante que sí tengamos la claridad de que, si bien es cierto, eres un coach, es decir, una persona dedicada al cambio y transformación humana, no estás haciendo coaching profesional no directivo, a menos de que estés haciendo coaching profesional no directivo, que es a lo que muchos coaches van a referirse con coaching, ¿ok? Muchos coaches profesionales no directivos se refieren con coaching. ¿Ok? Básicamente es esto. Te recomiendo muchísimo que si tú quieres investigar más acerca de lo que es el coaching profesional no directivo, que es básicamente que se está convirtiendo en una profesión y que está generando todo este proceso mucho más académico, mucho más científico de lo que está sucediendo y de cómo poder transformar la vida de las personas, te recomiendo enormemente ver un video de Jaime Molins que voy a dejar aquí por ahí en un link. No sé si va a quedar en los comentarios o por acá, pero no sé técnicamente cómo se ponga, pero bueno, mi equipo lo va a poner. Si no, lo va a poner en los comentarios, donde te voy a invitar a que veas esa teoría general del coaching y que veas mucho más claramente a qué se refieren cuando nos referimos a este tipo de coaching. Así que espero que este video te haya servido. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible, conoces a ti mismo y nada ni nadie podrá tenerte. Pero tu pasión, chao. Nos estamos viendo, cuídate mucho y nos vemos bien. Estamos viendo, cuídate mucho. Bye bye.